Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en estos momentos vamos a hablar un tema sumamente importante. ¿Cómo se titula? Bacterias de fermentación versus bacterias de putrefacción. Si Dios así lo permite, de esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a comenzar reclamando esa maravillosa promesa que usted y yo necesitamos reclamar para poder llenar nuestra mente del verdadero conocimiento o medicina científica que es el que viene de Dios. Jeremías 33:3, el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esta promesa me da muchísima certeza y esperanza. ¿Sabe usted por qué? Porque estoy convencida de que no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y yo necesito clamar al cielo para conocer conceptos tan básicos y trascendentales para la salud de los humanos, como es el caso de las bacterias de fermentación y las bacterias de putrefacción. Necesito que Dios ponga entendimiento en mi cabeza para que yo tenga claro de qué se trata esto, porque en gran medida del conocimiento de estos conceptos va a depender la salud de todos nosotros. Y como estamos hablando de bacterias de fermentación y bacterias de putrefacción, creí conveniente, en primer lugar, definir qué cosa es fermentación y qué cosa es putrefacción. Pues resulta que en ambos procesos interviene la acción de microorganismos, como es el caso de las bacterias. Y en ambos casos, estos consumen los materiales de que se encuentran formados los tejidos vegetales o animales como carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera. En ambos casos se produce CO2, o sea, dióxido de carbono, y en ambos casos los microorganismos producen desechos. Pero en la putrefacción se produce una oxidación excesiva. En la fermentación se produce otro tipo de oxidación al limitar el contacto del aire, en el caso, por ejemplo, de los vegetales. Un producto de desecho de los microorganismos es el alcohol, que se puede separar por destilación. Eso es un ejemplo de un producto de desecho, el alcohol. Saben, la diferencia entre la fermentación y la putrefacción es que la fermentación es el proceso mediante el cual una sustancia orgánica se transforma en una sustancia más simple debido a la acción de las enzimas. En cambio, la putrefacción consiste en la descomposición de la materia por medio de la acción de bacterias, de hongos y levaduras. Ambas suponen un cambio en la composición de la materia debido al trabajo o a la acción de estos microorganismos, pero en la fermentación solo intervienen enzimas que transforman el azúcar en alcoholes. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, esta es la diferencia entre fermentación y putrefacción. Si fuésemos a traerlo a un lenguaje más práctico, podríamos decir, hablando de alimentación, que la fermentación es un proceso normal de los alimentos que se da en todo mi aparato digestivo cuando yo ingiero pues determinados nutrientes. En él intervienen pues las enzimas, por ejemplo, para causar esa fermentación que me van a ayudar a yo poder asimilar los nutrientes que están contenidos en esos alimentos. En cambio, en el proceso de putrefacción intervienen bacterias, intervienen levaduras, intervienen hongos que se van a encargar literalmente de descomponer esa materia orgánica. La putrefacción trae consigo fermentación, pero va un poco más allá. No se queda en la fermentación, que cuando está realizado en los ámbitos correctos es un proceso sano que se lleva a cabo dentro de nosotros, como ya les comenté, para poder asimilar todos esos nutrientes. La putrefacción va más allá, va a una descomposición que trae consigo otro tipo de efectos para la salud de nuestro cuerpo. Saben, dentro de todos los individuos, el Señor puso lo que se conoce como flora o microbiota intestinal. Hoy estamos hablando de bacterias de fermentación versus bacterias de putrefacción. Esta flora o microbiota intestinal está compuesta por bacterias de fermentación y también por bacterias de putrefacción. ¿Qué cosa es la microbiota intestinal? Si la fuéramos a definir, yo
les diría lo siguiente: se denomina flora o microbiota intestinal al conjunto de bacterias que viven en el intestino, en una relación de simbiosis, o sea, de ayuda mutua, tanto de tipo comensal como de mutualismo. Este conjunto forma parte de la microbiota normal. La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para la salud, a diferencia de lo que se suele pensar, y muchas son beneficiosas, y no solo beneficiosas, sino imprescindibles para la salud de las personas, por lo que esta microbiota intestinal es importante para el estado de salud del organismo. Se calcula que el ser humano tiene en su interior unas 2000 especies bacterianas diferentes, de las cuales solamente 100 pueden llegar a ser perjudiciales. Y esas 100 son perjudiciales cuando yo le abro las puertas y las ventanas para que así sea, porque cuando yo vivo de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en cuanto a alimentación, en cuanto a tener un estilo de vida no sedentario, en cuanto a tomar el sol, hacer ejercicio, además dejar de lado el estrés, mi flora o microbiota intestinal va a estar perfectamente equilibrada. Las bacterias de fermentación van a estar en un número de superioridad considerable en relación a las bacterias de putrefacción, que eso es lo único que garantiza la salud del aparato digestivo y por extensión de todo nuestro sistema. El problema está en que la mayor parte de las personas viven una vida antifisiológica sin fundamento en la naturaleza, comen de lo que les apetece comer y siempre y cuando quieran hacerlo, y eso, entre otras cosas, trae consigo que esta microbiota o flora intestinal se empiece a descompensar, y es cuando yo me empiezo a ver en grandes problemas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, vamos a entenderlo bien. Hay dentro de nosotros bacterias malas, pero hay muchísimas bacterias buenas. O mejor decirlo de la siguiente manera: dentro de nosotros hay montones de bacterias, pero son muchísimas más las bacterias buenas que las bacterias malas que nos cohabitan. Si fuésemos a hablar en cuanto a nombres, que no se los voy a leer porque a veces son impronunciables, a los científicos les encantan poner nombres bien difíciles a las cosas que al común del pueblo le cuesta pronunciar, pues si fuésemos a hablar de nombres, pues aquí ustedes tienen en su parte izquierda bacterias que son buenas, beneficiosas, sumamente necesarias para nosotros, pero tienen a su derecha bacterias que no son convenientes que estén dentro de nuestro sistema. Pero aquí yo quiero hacer una salvedad, porque en la parte de las bacterias malas han ubicado a la E. coli. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, vamos a aclarar algo. La E. coli, al igual que la Helicobacter pylori, forman parte de nuestra microbiota, y en un principio para nada tienen que ser bacterias malas, todo lo contrario, ejercen funciones muy benéficas y saludables dentro de nuestro sistema. El asunto está en que, como les he comentado hace un momento, cuando yo cambio todo mi medio interno debido a una vida o un estilo de vida antifisiológico que no tiene fundamento en la naturaleza, entonces esas bacterias empiezan a cambiar, empiezan a crecer de manera desmesurada, empiezan a salirse de su nicho ecológico, empiezan incluso a mutar, y es cuando se convierten en bacterias enemigas para nuestro sistema. Las bacterias son buenas para nosotros. El problema lo tenemos no por las bacterias, sino por lo que hacemos con ellas. ¿Saben? Otro ejemplo de microorganismo necesario para nuestro correcto funcionamiento, que últimamente ha sido muy satanizado, es la cándida. La cándida es una levadura saludable, pero esa cándida se transforma, muta y se convierte en un hongo que es literalmente un depredador de nuestras entrañas debido a este estilo de vida que ya les he comentado que es antifisiológico y que se traduce en suciedad, en acidificación dentro de nuestro cuerpo, que hace que este microorganismo que en un principio era amigo se convierta en un lobo feroz que nos cohabita y empieza a devorar todo nuestro sistema. Saben, el doctor Juan Ramírez Núñez, especialista en medicina interna y naturópata con respecto a las bacterias de fermentación y las bacterias de putrefacción,
dijo como sigue: podemos cambiar la flora bacteriana. Tenemos bacterias propias del intestino y que viven en el intestino, que provocan una fermentación adecuada del mismo. Las bacterias son fábricas de vitaminas, o sea, fabrican vitaminas en el intestino. Por eso es importante tener buenas bacterias poblando el intestino. Por eso es importante que las bacterias buenas estén muy por encima en cuanto a números de las bacterias conocidas como malas, que a mí personalmente no me gusta esta clasificación de bacterias buenas y bacterias malas, porque bacterias son bacterias. Ellas se convierten en buenas o malas de acuerdo a lo que nosotros hagamos con nuestros sistemas, pero a fin de cuentas las bacterias son bacterias. Si nosotros mantenemos una higiene corporal interna adecuada, si tenemos un medio con un nivel de alcalinidad ligeramente alcalino, que es el que garantiza que las células estén nutridas, estén hidratadas, estén oxigenadas y que se puedan limpiar. Si nosotros tenemos un cuerpo impoluto por dentro, las bacterias jamás nos podrán dañar, porque las bacterias buenas van a estar en superioridad de número. Estas bacterias de fermentación que son tan importantes para la salud de nuestro cuerpo, porque por ejemplo, cuando yo como los alimentos, ellos necesitan ser fermentados con un nivel de fermentación saludable para que mi cuerpo se aproveche de todos esos nutrientes. Cuando yo tengo esas bacterias de fermentación que superan muchísimo en número a las bacterias de putrefacción, que son las que se empiezan a desarrollar cuando yo les doy un tipo de comida inadecuado, pues entonces mi sistema va a estar en equilibrio y yo no voy a tener ningún problema. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, recordemos que el tema de hoy se titula Bacterias de fermentación versus bacterias de putrefacción. Ya sabemos que nuestra microbiota o flora intestinal está llena de bacterias de fermentación y también hay bacterias de putrefacción. Pero ya sabemos además que las bacterias de fermentación deben ser muchísimo más que las bacterias de putrefacción para garantizar la salud de mi sistema. El doctor Walter Julius Weisst, en su conferencia Lo mejor de la vida, con respecto a este particular, nos dio algunas pinceladas y solo algunas para que pudiéramos entender qué es lo que pasa con la flora intestinal, por qué se puede cambiar y qué cosa o de qué manera debemos actuar para que esto no nos suceda. Él dice: regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Cuando el consumo de carne crece desde 60 gramos a 600 gramos al día, y es muy fácil que a día de hoy la gente tenga esta cantidad de carne incluida en su dieta, los sulfatos en la orina se duplican y producen pérdida de calcio, y los sulfitos en las heces aumentan en 10 veces. ¿Qué significa esto? En el intestino tiene ciertas bacterias, debemos tener bacterias saludables. El tipo de bacterias que el cuerpo necesita se conoce como metanógena. Cuando comes proteínas e hidratos de carbono, las bacterias intestinales ayudan a fermentarlas con un nivel de fermentación sano para que tu cuerpo pueda asimilarlo. Durante ese proceso se producen varios compuestos. El compuesto más común es el dióxido de carbono y el hidrógeno. Es lo que sucede si hay muchos carbohidratos en la dieta. Pero si tienes muchas proteínas animales en tu dieta, obtendrás una gran cantidad de sulfuros y esto cambia la bacteria. Esto cambia el equilibrio de la microbiota o flora intestinal. Las bacterias, añade él, que pueden manejar el azufre, se llaman bacterias sulfatoproductoras. Si tienes una dieta con mucha carne, tendrás gran cantidad de esas bacterias en tu intestino, y si tienes una dieta con muchas plantas, tendrás muchos metanógenos en tu intestino. Cuando estas bacterias descomponen los alimentos, se produce un gas que es el metano. Si tienes sulfuros, ellos van a producir sulfitos que son tóxicos y causan cáncer. Hay una manera de saber qué bacterias tengo en el intestino. El metano es explosivo, pero generalmente no tiene olor, mientras que los gases que contienen azufre tienen ese compuesto nocivo.
Él además añade, el sulfuro de hidrógeno es bastante apestoso, así que si te sientes lleno de gases, al expulsarlos tendrás una experiencia aromática que te dirá qué tipo de bacterias tienes en mayor cantidad en tu intestino. Dicho en otras palabras, el olor de los gases que un ser humano expulsa habla del tipo de bacteria intestinal que le está cohabitando. Delata si esa persona tiene más bacterias de fermentación que bacterias de putrefacción o si lamentablemente tiene más de putrefacción y es por lo tanto al revés. Nos dice además el doctor, los gases pueden ser explosivos y sin olor, lo cual está muy bien. Si se coma entre comidas o combinas mal los alimentos, habrá producción de ácidos y cambios en las bacterias intestinales. Para tener un intestino sano se necesita poner metanógena en él. Y si expulsas los gases y no haces ruido, nadie se dará cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no van a tener mal olor. Y eso delata o eso nos informa acerca del tipo de bacterias que está cohabitando todo su sistema. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el doctor deja claro que el consumo de carne desequilibra la composición de la flora intestinal. Pero usted puede ser incluso una persona vegana o vegetariana y también tener una flora intestinal desequilibrada. Puede tener en su interior más bacterias de putrefacción que de fermentación y eso es causa de enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque si come, por ejemplo, muchos carbohidratos refinados, y eso suele pasar en las personas que son veganas o vegetarianas, pero no están bien informadas, o si combina mal los alimentos, esas bacterias de fermentación van a empezar a estar en minoría y las de putrefacción, porque literalmente el cuerpo tiene que podrir esos alimentos para poder de alguna manera ayudar a digerirlo, pues van a estar en mayoría y usted se va a ver padeciendo las mismas enfermedades que padecen aquellos que comen productos animales. Un ejemplo claro es la cándida. Les he hablado de ella varias veces, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. El alimento preferido de esta cándida, que en un principio es una levadura amiga de nuestro cuerpo, son precisamente los carbohidratos. Pues mientras más carbohidratos haya en su dieta, que eso es un error, que hayan tantos carbohidratos, más posibilidades hay de que esta cándida mute y se convierta en un hongo que es absolutamente destructivo para nosotros y que incluso empiece a crecer de manera desmedida. Eso no debería pasar. Tanto las personas veganas o vegetarianas que no saben combinar o que no saben comer adecuadamente sus alimentos, como las personas que son omnívoras o carnívoras pueden tener problemas de descompensación en cuanto a la composición de la flora intestinal si no comen correctamente. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, Laura B. Balado, licenciada en nutrición, también se proyectó con respecto a las bacterias de putrefacción y bacterias de fermentación, diciendo lo siguiente. En el organismo existen dos tipos de flora, una flora fermentativa y una flora putrefactiva. En la dieta vegetariana, la flora fermentativa está aumentada con respecto a la putrefactiva, que está más disminuida. Y esa flora fermentativa, y ojo al dato, porque les he traído esta cita que también la van a poder encontrar en el tema, que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de su canal de YouTube, Salud a la Carta, y que se llama Ni los animales ni las plantas producen vitaminas B12. Esta cita la pueden encontrar allí. ¿Sabe usted por qué? Porque uno de los problemas fundamentales que trae consigo esta flora intestinal cambiada es el problema, primero, de la no fabricación y segundo, de la no absorción de la vitamina B12, que es tan importante para el funcionamiento, dentro de otras cosas, de mi sistema nervioso central en mi sistema. Ella comenta, en la dieta vegetariana o vegana, la flora fermentativa está aumentada, que es lo correcto, con respecto a la putrefactiva que está más disminuida. Y esta flora fermentativa es la que finalmente completa la absorción de la vitamina B12. Lo que pasa es que en las dietas donde la gente consume proteína de origen animal y todo tipo de nutrientes, la flora putrefactiva es muy elevada y esa flora es la que impide la absorción de vitamina B12. O sea, que en realidad tienen más problemas para la absorción de vitamina B12
conoce el que consume una dieta rica en proteínas animales que el que consume una dieta rica en alimentos naturales vegetales. Esa es la realidad. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque en esas personas prima la flora intestinal de putrefacción o putrefactiva por encima de la flora o microbiota intestinal fermentativa o de fermentación. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es muy importante tener una flora bacteriana equilibrada. Las bacterias de fermentación deben ser las que poblen mayormente todo mi sistema y no las bacterias de putrefacción. Hace algún tiempo llegó a mis manos un artículo, y no les comento quién es el autor porque no lo decía, que lo he recordado mientras preparaba esta presentación y lo quiero compartir con ustedes porque da muchísima información que creo que es importante que tengamos en cuenta. El artículo se llamaba Flora o microbiota de fermentación y de putrefacción. Y entre otras cosas, porque no les he traído el artículo completo, dice lo siguiente. El tipo de alimentación que practiquemos determinará la calidad y composición de nuestra microbiota o flora intestinal. Un vegetariano o vegano, debido a la naturaleza de su dieta, desarrollará preeminencia de flora fermentativa, mientras que una persona carnívora tendrá prevalencia de flora putrefactiva. Los vegetales se fermentan, mientras que las carnes se pudren y la flora intestinal se ve obligada a lidiar con esa realidad. Dice además el artículo: tanto los animales como los seres humanos necesitamos la adecuada presencia de microorganismos adaptados al proceso metabólico del alimento que ingerimos cotidianamente. A su vez, dichos alimentos promueven el desarrollo de la correspondiente flora especializada. Los microorganismos fermentativos son aquellos mecanismos biológicos que la naturaleza desarrolló para metabolizar alimentos vegetales y sintetizar a partir de ellos las necesarias vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y enzimas y otros elementos que el cuerpo humano necesita para poder garantizar un normal funcionamiento. Estas bacterias viven en simbiosis con el organismo en cuyo intestino se hospedan y lo protegen. La flora fermentativa produce ácido láctico y por ello se habla de bacterias lactoacidófilas, lo cual inhibe la reproducción de microorganismos putrefactivos que no aportan beneficios para la salud humana. O sea, les pone un freno, un stop que impiden que estos microorganismos negativos proliferen dentro de nosotros. Dice además el artículo: las bacterias fermentadoras o fermentativas más importantes son las bifidobacterias y los lactobacilos acidófilos. Por eso, por ejemplo, en los yogures ponen este tipo de bacterias, lo cual no quiere decir que los yogures sean buenos. Y con respecto a esto, si usted quiere informarse más, le invito a ver otro vídeo que puede encontrar dentro de la sesión de vídeos de este su canal de YouTube, Salud a la Carta, y que se titula ¿Es el yogur un buen alimento probiótico? Yo le invito a ver toda la información allí compartida. Pero sigamos con nuestro artículo. Dice además: por su parte, los productos cárnicos contienen microorganismos putrefactivos, como los clostridios, Proteus, estafilococos, etc. Mecanismos biológicos naturales en la descomposición cadavérica que son abundantes en los intestinos de animales carnívoros y necrófagos, o sea, de animales carroñeros. Estos animales tienen mecanismos protectores contra las sustancias que generan el metabolismo putrefactivo, pero dichos mecanismos son menos eficientes en el organismo humano porque no fuimos hechos para eso, no fuimos hechos para comer productos animales, productos cadavéricos. Obligado a convivir con ambas realidades si decide tener un estilo de vida omnívoro o carnívoro. En este sentido, el elevado consumo de proteína animal genera un manejo crítico de varios subproductos del metabolismo putrefactivo. Nos referimos, por ejemplo, a la histamina, que genera alergias, el amoníaco y el ácido úrico, que es causante de artritis y reuma, la tiramina, que irrita el sistema nervioso, baja la inmunología, produce taquicardia y angustia, compuestos además como los fosfatos, los uratos y los oxalatos que causan osteoporosis, o la cadaverina y la putrescina que intoxican y desnutren. De todo eso se llena mi cuerpo cuando yo como cadáveres y como consecuencia de la acción de las bacterias de putrefacción, que son las que tienen que intervenir para poder
tratar de digerir aquello que es en un principio indigerible para mi cuerpo. Además, el metabolismo putrefactivo inhibe la síntesis y absorción de vitaminas, minerales y nutrientes importantes. O sea, cuando oprimen usted una flora intestinal de putrefacción, va a tener problemas en cuanto al contenido de vitaminas, de minerales, de otros nutrientes importantes que necesita su sistema, mientras que estimula el estreñimiento, o sea, además estimula el estreñimiento. Y miren el ejemplo tan importante que se da aquí en cuanto a lo negativo que es tener una flora bacterial putrefactiva por encima de una fermentativa. El hierro y la anemia son buenos ejemplos para ilustrar esta dicotomía provocada por la coexistencia de ambos tipos de flora. El hierro, un micromineral, hay apenas 4 gramos en una persona adulta, clave en el transporte del oxígeno y en la activación enzimática, está presente tanto en alimentos vegetales como en animales. El hecho de que el organismo lo asimile en forma de ion ferroso no quiere decir que no pueda asimilar el hierro vegetal. La transformación iónica la realiza la misma flora fermentativa. Los cítricos, que son ricos en vitamina C y bioflavonoides, incrementan la velocidad de esta transformación. Pero para evitar la anemia no basta con suficiente cantidad de hierro. También se necesita la vitamina B12, sintetizada por las bacterias fermentativas, como hace un ratito comentamos. Ácido fólico y ácido málico, ambos presentes en los vegetales. Por su parte, la flora putrefactiva conspira a favor de la anemia en 2 aspectos. Primero, generando toxinas que afectan la eficiente regeneración sanguínea e inhibiendo la benéfica flora fermentativa. O sea, que una buena disponibilidad de hierro requiere, tanto en vegetarianos como en carnívoros, un correcto equilibrio de la flora intestinal. Porque si usted no tiene un correcto equilibrio de su flora intestinal, el hierro no se va a absorber y usted va a tener problemas no solo con la absorción de hierro, sino también de otra importante vitamina que es la B12. Los carnívoros, añade además el artículo, teóricamente favorecidos por la ingesta de hierro, más fácilmente asimilables, eso es lo que se suele decir, pueden tener anemias por carencia de los necesarios efectos de la flora fermentativa, porque pueden comer hierro a través de los productos cárnicos, pero como tienen la flora incorrecta, la tienen desequilibrada, ese hierro no se va a poder absorber. Los vegetarianos favorecidos en este aspecto, sin embargo, pueden verse perjudicados por una proliferación putrefactiva a causa de desequilibrios como la candidiasis crónica, porque como ya les comenté, hay muchos vegetarianos y veganos que basan su dieta en carbohidratos y casi siempre refinados, y esto también va a hacer que la cándida, que es esa levadura amiga, se convierta en un hongo y esto va a limitar la absorción, entre otras cosas, de hierro por parte de mi sistema. Concluye diciendo el artículo, este dualismo bacteriano, fermentación, putrefacción, también tiene mucho que ver con el equilibrio ácido básico del organismo. En los animales vegetarianos, la materia fecal excretada por un cuerpo sano muestra un pH ácido. En los carnívoros, dicho pH es alcalino. Esto es consecuencia de los diferentes metabolismos. La digestión fermentativa permite asimilar sustancias alcalinas que pasan rápidamente a la sangre. Por su parte, los microbios putrefactivos retienen los álcalis y generan la absorción sanguínea de sustancias ácidas. Es por ello por lo que la flora fermentativa ayuda a alcalinizar la sangre, mientras que la flora putrefactiva la acidifica. Y la acidificación, según dijo en el año 1931 Otto Warburg, es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que a día de hoy nos azotan y que pueden ir desde una simple gripe que recurre cada año hasta osteoporosis, enfermedad de Crohn, problemas a nivel del sistema nervioso como es el Alzheimer o el Parkinson, el cáncer y todas las enfermedades más horribles que está padeciendo la mayor parte de la población. En ese grupo de enfermedades se agrupan entre 70 y el 80% de los enfermos y son enfermedades que están asociadas a un mal estilo de vida, que se traduce en la acidificación de la sangre. En la acidificación, insisto, según dijo Otto Henry Warburg, está la base de las enfermedades. Y usted se preguntará, ¿y quién es Otto Henry Warburg? Pues él fue
y digo fue porque lamentablemente ya falleció, ni más ni menos que una persona que obtuvo en el año 1931 el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por haber descubierto la causa primaria de todas las enfermedades, incluyendo el cáncer. En fin, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, nuestro tema de hoy se ha titulado Bacterias de fermentación versus bacterias de putrefacción. Y yo quiero terminar esta presentación dejando muy claro la idea principal de este estudio. Únicamente un estilo de vida adecuado que incluye una alimentación fisiológica que respete nuestra naturaleza va a permitir que en nosotros prevalezca la microbiota o flora intestinal de fermentación y no la de putrefacción. La primera aporta salud, la segunda lamentablemente no. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el tema de hoy, que espero y deseo haya constituido un aporte importante de información de primera línea que todos necesitamos saber para mantener a raya la enfermedad y para poder vivir con salud. Yo espero y deseo que usted y yo podamos reencontrarnos muy pronto en un próximo vídeo. Y hasta que ese momento llegue, que Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.